You been enjoying the conference? ¿Han estado disfrutando la conferencia? Sí. Let's open our Bibles to James chapter 1 then. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Santiago capítulo 1. You know, as we think about church history, Saben que cuando pensamos en la historia de la iglesia, living in the 21st century, vivir en el siglo XXI, when it comes to the access of truth, cuando se refiere al acceso que tenemos a la verdad, we live in a different world than many saints throughout church history. vivimos en un mundo muy diferente al que vivieron muchísimos santos a través de la historia de la iglesia. Here's what I mean by that. Me refiero a esto. We have several copies of the Bible in our home, En tu casa probablemente tenés varias copias de la Biblia, and if you've got a phone, you've got various translations through the app. y si tenés un teléfono probablemente tengas muchas traducciones en alguna aplicación. On a given week, our people would have access points of truth like this. En una semana promedio, gente de tu iglesia van a tener acceso a la verdad por estos canales. Sunday morning exposition, El domingo a la mañana va a haber una exposición bíblica, Sunday school teaching, va a haber escuela dominical, personal Bible intake, van a estar estudiando sus Biblias personalmente, Bible study in someone's home, van a tener estudios caseros, men's meeting, reuniones de hombres, women's meeting, de reuniones de mujeres, any sermons that they may listen to on their phone, sermones que van a escuchar en sus teléfonos, Christian podcasts and conferences, van a escuchar podcasts y conferencias supplementary books on a particular topic, y van a leer algunos libros en algún tema en particular, commentaries. comentarios How about principles that are discussed in discipleship and counseling meetings? y aún principios que se van a conversar en reuniones de discipulado o consejería. And how about any of spontaneous fellowship moments with our brothers and sisters in ¿Y Christ? cuántos momentos espontáneos de compartir con hermanos y hermanas en Cristo? This is the kind of access to truth that Christians have today. Esta es la clase de acceso a la verdad que tienen muchos cristianos hoy. And we are indeed very, very blessed. Y de hecho somos muy, muy bendecidos. So for all the rich blessings that we have in access to truth, Pero por todas esas ricas bendiciones que tenemos en el acceso a la verdad, we praise God and give thanks to Him. alabamos al Señor y le damos gloria a Él. Yet what is the common temptation? Pero ¿cuál es la tentación común? We are tempted to become like Ephesus in Revelation 2, Somos tentados a volvernos como los de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. a church that had sound doctrine and was able to refute error. Una iglesia que tenía sana doctrina y podía refutar el error. And as you know, what does Jesus confront about this church? Pero como sabes, ¿qué es lo que Jesús confrontó de esa iglesia? They were lacking one thing that Jesus is drawn to. Le falta una cosa que es a la que Jesús apunta. They were lacking humility. Le faltaba humildad. Humility to live out the Christian life in self-sacrificing love. La humildad para vivir la vida cristiana en una forma de entrega sacrificial en amor. Humility to realize that Christian life is not merely about doctrine, La humildad para reconocer que la vida cristiana no se trata solo de doctrina, but it is applying those doctrines into our lives by becoming doers of the word. sino que tiene que ver con aplicar esa doctrina a nuestra vida para convertirnos en hacedores de la palabra. So then, what does it take for us Entonces, ¿qué requiere de nosotros who are richly exposed to the truth to be diligent listener and doer of the word? que estamos tan ricamente expuestos a la verdad para que seamos oidores y también hacedores de la palabra? In other words, what does the scripture say En otras palabras, ¿qué dice la Escritura in how we do not squander all this kind of access to en truth? cómo no desperdiciar todo este acceso que tenemos a la verdad? We have much to celebrate over, Tenemos mucho que celebrar, yet we don't want to squander it. pero no los queremos desperdiciar. Listen to how Charles Spurgeon talked about this responsibility, Escuchá cómo Charles Spurgeon habló de esta responsabilidad about being a doer of the word. en cuanto a ser un hacedor de la palabra. He says this, Él dice lo siguiente: we're told men ought to not preach without preparation. se nos dice que los hombres no deben predicar sin preparación. That's granted, but we add that men ought not to hear without Y preparation. esto es así, pero tampoco los hombres deberían escuchar sin preparación.
which do you think need the most preparation, the sower or the ground? ¿Qué crees que requiere más preparación, el sembrador o el terreno? I would have the sower come with clean hands, Yo quiero que el sembrador venga con manos limpias, but I would have the ground well plowed and dug. pero yo quiero que el terreno esté bien sacudido, bien cavado, Well turned over and the ground's broken before the seeds come in. bien arado y el terreno roto antes de que caiga la semilla. And Spurgeon says this, Y Spurgeon dijo esto: it seems to me that there is more preparation needed by the ground than the sower. parece a mí que hay más preparación que se necesita para el terreno que para el sembrador. More preparation needed by the hearer than by the preacher. Más preparación que se necesita en el oyente que en el predicador. Man, that is insightful, isn't it? Hombres, eso nos hace pensar mucho, ¿no? The worship service is both a participation of the preacher and the listeners. El tiempo del culto de adoración es una participación del predicador y de los oyentes. Both the preacher must come ready Tanto el predicador debe llegar listo, and the listener must be ready to listen and apply the word of God. como el oyente debe estar listo para escuchar y aplicar la palabra de Dios. Brothers, in the restoration of souls, Y hermanos, en la restauración del alma, we must teach our people to prepare to come under the authority of God. debemos enseñarle a nuestra gente a que se preparen a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. They must be the fertile ground that is ready to receive the word of God. Deben ser el terreno fértil que está listo para recibir la palabra de Dios. That's why we turn to this passage found in James Y chapter por 1. eso es que queremos abrir en este pasaje que se encuentra en Santiago capítulo 1. Follow along as we read verses 19 through 25. Así que seguí con tu mirada mientras leemos del versículo 19 25. al 25. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Right out the gate, we must realize who James is writing to. Desde el comienzo tenemos que saber a quién le está escribiendo Santiago. James, the half brother of Jesus and the shepherd of the Jerusalem church, Santiago es el medio hermano de Jesús y el pastor de la iglesia en Jerusalén. is writing to Jewish Christians who are scattered from Jerusalem. Y le está escribiendo a judíos cristianos que fueron desparramados a partir de Jerusalén. And particularly, they're facing various kinds of trials and persecutions. Y de forma específica están viviendo toda clase de pruebas y persecuciones. And one of the things that James understands about people facing trials, Y una de las cosas que Santiago entiende en cuanto a la gente que enfrenta luchas y pruebas it's going to bring added pressure in terms of how they respond to the word of God. es que esa presión va a exponer cómo van a responder a la palabra de Dios. They're going to be tempted to turn to human resources. Ellos van a ser tentados a volverse a recursos humanos. They're going to turn to earthly comforts to avoid the pressures of life. Van a ser tentados a inclinarse y buscar consuelo en el mundo en vez de buscar la palabra de Dios. And this pastor knows that Satan wants to keep God's people away from the word of God. Y este pastor sabe que Satanás va a intentar alejar al pueblo de Dios de la palabra de Dios. So what Satan will do is he will allow comfortable distance between the word of God and the people of God. Entonces lo que Satanás quiere es que se cree una distancia cómoda entre la palabra de Dios y el pueblo de Dios. So they're getting all the truth and they're near truth,
Así que están recibiendo la palabra y todas esas enseñanzas, But what Satan wants is that they are not yielding to the truth. pero lo que Satanás quiere es que ellos no se inclinen y rindan a esa verdad. And James knows that this would be the particular temptation of God's people in the midst of Y trials. Santiago sabe que esta va a ser la tentación específica del pueblo de Dios en medio de las pruebas. So after covering extensively about rejoicing in what God allows in trials, Así que después de hablar mucho en cuanto al gozo en medio de las pruebas que Dios permite, James is not done talking about trials, but he particularly focuses on how we must respond to the word of God in trials. lo que Santiago hace no es que dejar de hablar de las pruebas, sino enfocarse en cómo respondemos a la palabra de Dios en medio de las pruebas. James doesn't want these Jewish Christians Santiago no quería que estos cristianos judíos to make the same kind of mistakes that the Old Testament Israel made. cometa el mismo error que los santos del Antiguo Testamento cometieran. They were the chosen people of God. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. They had access to God's Torah, Ellos tenían acceso a la Torá de Dios, and yet they were forsaking to come under its authority. pero ellos estaban abandonando el hecho de ponerse bajo su autoridad. Joshua 5:6, Josué 5:6. they did not listen to the voice of the Lord. Ellos no escucharon la voz del Señor. Deuteronomy 8:20, Deuteronomio 8:20. you shall perish because you would not listen to the voice of the Lord. Van a perecer por no escuchar las palabras del Señor. Jeremiah 6:10, Jeremías 6:10. behold, their ears are closed and they cannot listen. Mirad, sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. And then the list of passages go on and on. Y la lista de pasajes sigue y sigue. So, just as we put a high value on handling the word of God for preaching, Así que de la misma manera en que ponemos un alto valor en cómo manejamos la palabra de Dios en la predicación, we must put equally high value on biblical exercise of accurately hearing and submitting to the word of God. tenemos que también poner un alto valor en escuchar de forma acertada y someterse a la palabra de Dios. And in this passage, what we're going to see is that James is seeking to encourage the believers to open their heart to the word of God. Así que en este pasaje de forma específica vas a ver a Santiago alentar a estos creyentes a abrir sus corazones a la palabra de Dios. And he does so by telling them the three non-negotiable habits in order to benefit from the word of God. Y él lo hace al mostrarles los 3 hábitos innegociables para beneficiarse de la palabra de Dios. I say non-negotiable because these qualities must be present in our people Uso la expresión innegociables porque estas cualidades deben estar presentes en nuestra gente and must be present in you men y deben estar presentes en ustedes, hombres, in order to receive the word implanted to the honor of Christ. para que puedan recibir la palabra implantada en honor de Cristo. So the first non-negotiable habit is what I call Así que el primer hábito innegociable es lo que yo llamo self-controlled reaction to the truth. reacción autocontrolada a la verdad. Look back at verse 19 and 20. Mirá de nuevo en el versículo 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Notice how James begins. He says, "This you already know, my beloved brethren." Fíjate cómo empieza Santiago. Esto ya saben, hermanos. He is trying to communicate that what he's about to say, they should already know. Él les está comunicando que lo que está por decir ya lo saben. And it's particularly having to do with their anger and their speech. Y específicamente esto tiene que ver con su enojo y su hablar. And James says that his audience ought to know about these things because they're revealed in the Old Testament literature. Y él sugiere que ellos ya deben saber estas cosas porque ya están reveladas en la literatura del Antiguo Testamento. Proverbs 10:19. Proverbios 10:19. When there are many words, transgression is unavoidable. En las muchas palabras no falta el pecado, But he who restrains his lips is pero el wise. que refrena sus labios es sabio. The one who guards his mouth preserves his life. El que guarda su boca preserva su vida, The one who opens wide his lips comes to ruin. pero el que abre mucho su boca viene a ruina. So he tells these Jewish Christians, you already know these things, Así que le dice a estos creyentes judíos, ustedes ya saben esto, but I have to remind you of them. pero tengo que recordárselos. Because in the midst of
walking through trials, porque en el medio de caminar en las pruebas you're going to have reactions that are not self-controlled. van a tener reacciones que no responden al dominio propio. So I have to remind you that everyone must be quick to hear Así que debo recordarles que todos sean prontos para oír and slow to speak and slow to y anger. tardos para hablar y tardos para irarse. What James here, I think, is emphasizing, Creo que lo que Santiago está enfatizando he's saying that before you receive the word of God, es que está diciendo que antes de recibir la palabra de Dios, a Christian must make sure that certain godly qualities are present in his life. el creyente tiene que asegurarse de que en su vida haya algunas cualidades piadosas. And what particular quality does he have in mind? ¿Y cuál cualidad particular tiene en mente? Self-restraint. Dominio propio. Now, there are two ways that we can understand this call for self-restraint. Hay dos formas en las que podríamos entender este llamado al dominio propio. In a narrow sense, I believe James is saying that this is the prerequisite En una forma más estrecha, yo creo que Santiago está diciendo que esto es el prerequisito as a habit of your life necessary in order to receive truth. como un hábito de tu vida para poder recibir la verdad. But in a broader sense, Pero en un sentido más amplio, James just finished teaching on trials, Santiago acaba de terminar de hablar en cuanto a las pruebas and he knows that believers are going to walk through various trials in their life, y él sabe que los creyentes van a enfrentar diferentes pruebas en esta vida and he knows the common tendency in the human heart when they're walking through trials y él sabe cuál es la tendencia natural en el corazón humano cuando pasas por pruebas. to begin to bring forth from their mouth complaints Empezar a traer de en tu boca quejas and disputes and sinful frustrations. y ataques y frustraciones pecaminosas. So James's point is clear. Así que el punto de Santiago es claro. If you want to benefit from what God is designed to produce in you Si querés beneficiarte de lo que Dios diseñó producir en tu vida, through both the word of God and the trials of life, tanto a través de la palabra de Dios como las pruebas de esta vida, then you must control your passions. tenés que controlar tus pasiones. Are we helping our people become more flippant or quick-tempered? ¿Estamos ayudando a nuestra gente a luchar contra esta ira? Or are we helping them be self-controlled? ¿O estamos ayudándoles a tener dominio propio? Quickness to hear instruction, Ser prontos a escuchar la instrucción that requires the death of self. requiere que uno haga morir el yo. Slowness to speak here does not mean Ser lentos para hablar no significa that someone is lethargic and slow in his speech. que hay algún letargo o lentitud en el hablar, It just means that there's a restraint of defensive reactions. sino que uno se refrena de una reacción defensiva. Defensive reactions both to God-ordained trials Puede ser una reacción de defensa a las pruebas que Dios trae and defense mechanism against God's truth. o un mecanismo de defensa contra las verdades de Dios. And so now notice the consequence of those who are not walking by self-control. Ahora mirá las consecuencias de alguien que no está practicando el dominio propio, Particularly in the area of anger. especialmente en el área del enojo. Look at verse 20. Mira el versículo 20. For the anger of man does not achieve the righteousness of Porque God. la ira del hombre no obra la justicia de Dios. In other ways that you can think about this is this. En otras palabras, podés pensarlo de esta manera. Human anger does not produce the righteousness that God desires. El enojo humano no produce la justicia que Dios desea. In other words, men, En otras palabras, hombres, when we are personally offended by someone else's sin, cuando el pecado de otro nos ofende al nivel personal, it does not produce what God desires. no va a producir lo que Dios está deseando. If we can have righteous anger, Si podemos tener ira santa, it would be rooted and grounded and motivated by the glory of God. estaría arraigada y motivada por la gloria de Dios. And so this is not to weigh someone's reaction to us personally, Así que esto no está acá para que vos midas la reacción de otro hacia vos personalmente, because so often we're offended by things that God is not offended by. porque hay veces que te ofenden cosas que a Dios no le ofenden. And sometimes we don't get offended at things that God does get offended Y by. a veces no nos ofenden cosas que a Dios sí les ofenden. So James tells us that the anger of man Entonces, lo que está diciendo Santiago es que la ira del hombre
Anger that is centered on what man perceives El enojo que está basado en lo que el hombre percibe does not produce the righteousness of God that he desires. no produce la justicia de Dios que él desea. And so what we must realize, brothers, Así que lo que tenemos que darnos cuenta, hermanos, is God is far more angry at sin than you and I can ever be. es que Dios está más enojado contra el pecado que lo que vos jamás vas a estar. Psalm 7 says this, Salmo 7 dice así: God is a righteous judge Dios es juez justo and a God who has indignation every day. y está enojado contra el impío todos los días. He sees what's happening in the world, Él ve lo que pasa en el mundo, yet he is patient and merciful in granting them another breath. pero aún así Él es paciente y misericordioso y les concede otro aliento. I'm not calling for just total dissipation or removal of anger. No estoy hablando de que desaparezca por completo el enojo, We ought to be angry about things that offends God, porque debemos enojarnos con las cosas que ofenden a Dios. but even in that anger, we must be slow to anger. Pero aún en ese enojo debemos ser lentos para Because enojarse. if we're quick to anger, Porque si nos enojamos rápido, that might be a sure sign that that anger is not a righteous eso anger. puede ser una marca clara y evidente de que esa ira no es santa. Just on a personal note, Solo a nivel personal, I mean, this is a passage that I must go back to time after time as I parent my little ones. este es un pasaje al que tengo que volver una y otra vez criando a mis pequeñitos. Because as I raise my children, Porque al criar a mis hijos, I must guard myself from human anger. tengo que cuidarme a mí mismo del enojo humano. Yes, their disobedience against what my instruction has been Sí, la desobediencia de ellos a lo que fue mi instrucción is offensive to God because they are called to obey their parents. ofende a Dios porque Dios les dice que tienen que obedecer a sus padres. But man, as you know, that line is very, very fine. Pero como saben ustedes, esa línea es muy fina. Am I angry because what they have done has offended God? ¿Estoy enojado porque lo que hicieron ofende a Dios? Or am I offended because they have personally cost me something? ¿O estoy ofendido porque me está costando a mí personalmente? And so, men, as we think about helping people walk through trials, Entonces, cuando le ayudamos a gente a enfrentar las pruebas as we think about them receiving the word of God into their hearts, y les estamos hablando de cómo recibir la palabra de Dios en sus corazones, it might be a good idea to ask the question that God asked of Jonah. puede ser una buena idea hacer la pregunta que Dios le hizo a Jonás. Do you have any reason to be angry? ¿Tenés alguna razón para estar enojado? This is how we bring the restoration of souls. Así es como restauramos las almas. Now, the reason I make these connections between what we just studied in the proverbial section of James Ahora, la razón por la que estoy conectando lo que estamos estudiando con este pasaje de Santiago and the reception of the word of God y la recepción de la palabra de Dios is because what's found in verse 21. es por lo que aparece en el versículo 21. It begins with the conjunction therefore, Comienza con la conjunción por lo cual, or you could understand it for that reason. o podríamos tomarlo como un por esta razón. In other words, because the anger of man does not produce the righteousness of God, En otras palabras, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios, we must take a different approach. debemos tomar un enfoque distinto. If you're going to possess and grow in these qualities, Si vas a tener y crecer en estas cualidades, then there must be a heart of reception in your heart. entonces tiene que haber un corazón receptivo. There must be a heart of reception in the heart of our counselees. Tiene que haber un corazón receptivo en el aconsejado. In fact, this is one of the things that I encourage when I begin to meet with someone. Esta es una de las cosas que yo aliento cuando empiezo a juntarme con alguien. I tell them up front, here is what I'm going to give to you. Desde el inicio yo les digo, esto es lo que yo te voy a dar. I'm going to give to you the word of God. Te voy a dar la palabra de Dios. I'm going to pray with you. Voy a orar por vos. I'm going to walk alongside in the throes of life. Voy a caminar en los momentos difíciles de la vida con vos. But I request of you one thing, Pero te voy a pedir una cosa. and that is a humble reception of the word of God in your heart. Y eso es una recepción humilde de la palabra de Dios de parte tuya. Because I know without that commitment, Porque yo sé que si no haces ese compromiso, we could literally be meeting for 10 years and we would go nowhere. podríamos reunirnos por 10 años y no ir a ningún lado. This is what we speak of as the heart work.
esto es a lo que nos referimos con el trabajo del corazón. We must encourage our counselees Tenemos que alentar a nuestros aconsejados to be slow to anger, a ser lentos para la ira, slow to speak, and quick to listen, lentos para hablar, rápidos para oír, in order that they would open up their lives for the reception of truth. para que puedan abrir sus vidas a recibir la verdad. Because the anger of man does not achieve the righteousness of God. Porque la ira del hombre no So we must- obra la justicia de Dios. So we must take a different approach. Así que hay que ir por otro lado. We must have their hearts softened to the ministry of the word. Tenemos que tener un corazón receptivo del ministerio de la palabra de Dios. And so, this is exactly what Paul is going to encourage them to do. Así que esto es exactamente lo que Pablo les va a animar a hacer. How do you encourage someone to be soft? ¿Y cómo alentás a alguien a tener ese corazón receptivo? You're going to be surprised by Paul or James's response. Y te va a sorprender la respuesta de Santiago. James says, "You need to be self-control, Santiago te va a decir, tenés que tener dominio propio, therefore receive the word." por lo tanto, recibe la palabra. How do you soften a heart that is hard? ¿Cómo ablandás un corazón que es duro? Exhort them to receive the word. Exhortale a recibir la palabra. Welcome it as an honored guest into their lives. Dale la bienvenida como un huésped de honor en tu vida. So here's the second non-negotiable habit. Así que este sería el segundo hábito innegociable. It's a self-reproving reception of the truth. Es una recepción de la verdad que se confronta a sí misma. We must have them confront their own heart with the word of God. Tenemos que hacer que se confronten a sí mismos con la palabra de Dios. And this is what James says in verse 21. Y esto es lo que Santiago dice en el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Notice how he begins this verse. Nota cómo comienza este versículo. Putting aside all filthiness and all that remains of wickedness. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. The verb here is literally describing someone taking off one's clothing. La palabra literalmente describe a alguien que se está quitando la ropa. This was the same verb used in Acts 7 Este es el mismo versículo que se usa en Hechos 7, la misma palabra, perdón, que se usa en el versículo de Hechos 7, as the angry mob took off their clothes in order to let their arms fly as they were stoning Stephen. cuando esa turba enojada se sacó las ropas para poder ir y apedrear a Esteban. In other words, James is using this verb to describe this. Y Santiago está usando esta palabra para describir lo siguiente. Lay aside anything that would get in the way of you receiving the word. Dejen a un lado cualquier cosa que estorbaría para que ustedes reciban la palabra. So in your work of restoration of souls, Así que en el trabajo de restaurar las almas, you ought to do some inventory of your counselees. hay que hacer algo de inventario con tus aconsejados. What do they have in their life ¿Qué tienen en su vida as a habit of living and as a habit of thinking como hábito de vida y de pensamiento that get in the way of them receiving the word? que estorba para que no puedan recibir la palabra? And this is nothing new, is it? Y esto no es nada nuevo, ¿no? The idea of putting off old clothing is all throughout the New La, Testament. la idea de sacarse vieja ropa vieja está en todo el Nuevo Testamento. Ephesians 4:22, you lay aside the old self. Efesios 4:22, despojados del viejo hombre. Hebrews 12:1, lay aside every encumbrance and sin. Hebreos 12:1, despojarse de todo peso y del pecado. 1 Peter 2:1, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy. Primera de Pedro 2:1, desechando toda inmundicia, malicia, hipocresía. Why do the New Testament exhort believers to do this? ¿Por qué el Nuevo Testamento exhorta al creyente a hacer esto? Because it is going to hinder them from receiving the word. Y es porque va a estorbar para que reciban la palabra. Filthiness is describing any sort of moral defilement and impurity. Cuando usa la palabra inmundicia se refiere a cualquier forma de impureza. It comes from the root word to describe dirt or soil. Viene de una palabra que describe a la tierra o al suelo. It used to be used to describe an earwax that impaired people's hearing. Earwax, things that are in. A lo que antes se refería era como la cera del oído que evitaba que gente pueda escuchar bien.
Well, I don't think that's what James is intending to communicate, but it is a fitting picture. Creo que Santiago no está pensando exactamente en ese concepto acá, pero está relacionado y es un cuadro muy apropiado. Get the moral filthiness out of your life like the earwax that is blocking your hearing. Entonces tenés que sacar cualquier estorbo moral de tu vida que esté interfiriendo con tu capacidad de escuchar acertadamente la palabra. You realize this about the Christian sanctification, don't you? Ustedes se dan cuenta de esto, ¿no? En cuanto a la santificación del creyente, When we are in a season of rebelling against God, cuando estás en un momento donde te estás resistiendo al Señor, it becomes really difficult to sit under preaching and sit under discipleship. se vuelve muy difícil sentarte y escuchar la predicación o sentarte en un discipulado. Because interpreting scripture is a moral exercise. Porque interpretar las escrituras es un ejercicio moral. And that's why he says nextly, abundance of wickedness must be thrown off. Y por eso es que dice que toda esa abundancia de malicia tiene que ser echada. Unrepentant sin will hinder us from receiving the word of God. Pecados de los que no nos estamos arrepintiendo nos van a frenar para recibir la palabra de Dios. So James, being yet another soul doctor, Así que Santiago, siendo otro doctor del corazón, is saying you've got things in your life that you need to first remove dice, hay cosas en tu vida que primero tenés que sacar as you receive the word of God. a la medida que recibís la palabra de Dios. In fact, for some of you who like original language grammar, De hecho, tal vez algunos de ustedes que les gusta la gramática de los idiomas originales, the putting aside is a participle. la expresión desechando es un participio. And the way that it is structured, it is simultaneously practiced with the main verb. Y la forma como está estructurado muestra una acción simultánea junto con el verbo principal. In other words, you can understand this verse in this way. De otra forma, podríamos entender este verbo de esta manera. While you are continuing to lay aside all filthiness and abundance of wickedness, Mientras, de forma continua, están sacándose toda inmundicia y abundancia de malicia, at the same time, in humility, receive the word implanted. al mismo tiempo, en humildad, recibid con mansedumbre la palabra implantada. We should not be surprised to find this in the letter by James, No deberíamos sorprendernos de que Santiago ponga esto acá en su carta, because this is the principle of put off and put on. porque este es el principio de quitar y poner. You see, this is what James is calling them to do. Esto es lo que Santiago nos está llamando a hacer. In humility, receive the word implanted. En humildad, recibir la palabra implantada. In humility means in a gentle, submissive, teachable spirit. Con mansedumbre implica con un espíritu gentil y sumiso. In that we don't come to the word of God in order to argue with the word of God. O sea, uno no viene a la palabra de Dios para discutir con la palabra de Dios. This is exactly what Jesus was describing in the parable of the sower. Esto es exactamente lo que Jesús describe en la parábola del sembrador. The fourth soil was the fertile soil. El cuarto terreno fue el terreno fértil It's describing the heart that is humble towards the truth. y describe ese corazón que es humilde frente a la verdad. This means there's submissiveness to the scripture. Implica que hay sumisión a las escrituras. This is why James uses that verb to receive. Y por eso Santiago usa este verbo, recibid. This means that there is a childlike submission. Esto significa que hay una sumisión como la de un niño. This means that they are longing for the pure milk of the word. Esto significa que están deseando la leche pura de la palabra. You know, man, this attitude must be so permeating in our daily lives. Saben, hombres, esta actitud tiene que permear tanto nuestra vida del día a día. I'm using a lot of fatherly illustration because this is what's on my mind these days. Estoy usando muchas ilustraciones de la vida de la familia porque esto es lo que tengo en mi mente estos días. But you realize as dads, we can't save our children. Pero ustedes saben como papás que no podemos salvar a nuestros hijos. And I understand that I have no power to save these little souls. Y yo entiendo de que no tengo poder para salvar a estas pequeñas almas. But I am the instrument chosen by God to influence them. Pero yo soy el instrumento elegido por Dios para influenciarles. So as they grow up, what I want them to remember about my life is this: Así que mientras van creciendo, lo que quiero que recuerden de mi vida es lo siguiente.
there was humble submission to the word of God in Dad's life. Había una sujeción humilde en el corazón de nuestro papá a la palabra de Dios. This must be also true in you. Esto también debe ser verdad para vos. Whether you're a dad or not, it doesn't matter. Seas o no un papá, esto no importa. If you're going to have a meaningful Christian influence, Si vas a tener una influencia significativa como cristiano, then your life must be marked by humble submission to the word of God. entonces tu vida tiene que estar marcada por una sumisión humilde a la palabra de Dios. And you intuitively know who it is who humbly submit to the word of God. Y de forma intuitiva vos ves y sabés quiénes son los que se están de forma humilde recibiendo la palabra de Dios. Because who do you go to when you need help and counsel and wisdom? ¿A quién vas a consultar cuando necesitas ayuda o consejo, sabiduría? Those who are yielding to the truth in their own life. Aquellos que se están inclinando a la verdad en sus propias vidas. And you ask them, how do you do it? Y vos le preguntás, ¿cómo lo haces? Give me some passages and words of wisdom Dame algunos pasajes, palabras de sabiduría, so that I would also receive the word of God. para que yo también pueda recibir la palabra de Dios. This means that we need to throw off any self-defense tendencies. Esto significa que tenemos que echar de nosotros cualquier tendencia a defendernos. Instead, we need to be correcting ourselves Y en vez de eso, tenemos que estar corrigiéndonos a nosotros mismos by the word of God. por la palabra de Dios. And it needs to be deep inside of us. Y en esto profundo dentro nuestro. This is why James uses the adjective implanted. Por eso es que Santiago usa el adjetivo implantada. Meaning the principles of the word of God take deep root into your Lo que heart. dice es que los principios de la palabra de Dios van a echar raíces profundas en el corazón. Maybe you could think of it this way. Podríamos pensarlo de esta manera. The principles are not borrowed principles. Los principios no son principios prestados. I mean, certainly you learn from other men and you borrow what they believe, Claro, uno aprende de otros hombres y toma de lo que ellos creen, but all of you realize there's an exercise of faith pero todos entendemos que hay un ejercicio de fe, where that is no longer borrowed from another man's en conviction, donde vos no estás solo tomando prestado de las convicciones de otros, but these convictions become in you. pero sino estas convicciones se vuelven raíces en tu vida. So that when you are walking around, these are your own truths and convictions. De tal manera que cuando vos andás por ahí, estas son tus verdades, tus convicciones. Especially for you pastors. Esto es especialmente verdad para los pastores. As you preach the word of God, Cuando predican la palabra de Dios, you know the difference between preaching a sermon ¿saben la diferencia entre predicar un sermón that you just barely cranked out que apenas terminaste de armarlo and the sermon that is in you? y un sermón que está en vos? It's in the fabric of your life. Está en la esencia de tu vida. You've sought to live under its authority all this week. Vos intentaste vivir bajo su autoridad toda esta semana. And so when you come on Sunday, Así que cuando llegás el domingo, you're happy with someone else going up there estás feliz si alguien más se sube ahí, because you've already been richly blessed by the word of God all week. porque ya fuiste bendecido por la palabra de Dios toda la semana. And yet, right there, then, you become the most effective instrument to preach the word. Pero en ese momento vos te convertís en el instrumento más efectivo para predicar la palabra. And so then, when you stand before the people of God Y cuando te parás frente al pueblo de Dios and you're you're proclaiming the word of God, y estás proclamando la palabra de Dios, it's the word of God that has worked in you. It's been implanted. es la palabra de Dios que está trabajando en vos, que está implantada ahí. And what can this word do? ¿Y qué puede hacer esta palabra? Look at verse 21. Mira el versículo 21. It is able to save your soul. Puede salvar vuestras almas. This is the restoration of souls. Esto es la restauración del alma. The sufficiency of Scripture in the restoration of souls. La suficiencia de las escrituras en la restauración del alma. When we receive the word of God with humility, Cuando recibimos la palabra de Dios con humildad, the inner man is being renewed day by day, el hombre interior se va renovando de día en día. and faith is being exercised, Y la fe va siendo ejercitada. and we are becoming more like Christ. Y nos vamos volviendo más como Cristo. And so it is the word of God alone, as we've already talked about, Y esto es la palabra de Dios y solo ella. that Como, saves and sanctifies God's people. como ya hablamos, que es la que puede salvar y santificar al pueblo de Dios. But remember, the qualification is that if we receive it by humility, Pero acordate, el requisito es si la recibimos con humildad.
meaning we are letting the word of God do its proper work O sea que dejamos que la palabra de Dios haga su obra, su propia obra, for teaching, for reproof, para enseñar, para redarguir, for correction, and for training in para righteousness. corregir, para instruir en justicia. So you see that those who profit from the word of God Así que ves que los que se benefician de la palabra de Dios are those who are self-reproving. son los que se están confrontando a sí mismos. But James doesn't stop there. Pero Santiago no termina ahí. There's a lot of inner work that is going on in confronting your own soul. Hay mucho trabajo que se debe hacer para confrontar tu propia alma. But he knows if we are confronting our own soul, it's going to actualize in our conduct. Pero él sabe que si estamos confrontando nuestra propia alma, eso se va a ver reflejado en la conducta. So James goes on to say, it's not just about your diet, Así que Santiago va a decir, esto no es una cuestión solo de tu dieta, but you must have a spiritual exercise sino que también tiene que haber un ejercicio espiritual so that your spiritual muscles don't atrophy. para que tus músculos espirituales no se atrofien. We must diligently hear and receive the word, Tenemos que de forma diligente escuchar y recibir la palabra and we must also diligently apply and live out the word. y también de forma diligente tenemos que aplicar y vivir la palabra. And so here is the third non-negotiable habit Así que acá está el tercer hábito innegociable in order to benefit from the word of God. para poder beneficiarnos de la palabra de Dios. It's self-examining obedience to the truth. Es una obediencia que se examina a sí misma. Notice the first half of verse 22. Mirá en la segunda mitad del versículo 22. But prove yourselves to be doers of the word. Pero sed hacedores de la palabra. Here's the big picture idea. If you're going to profit from the word, Y este sería el cuadro grande. Si vas a beneficiarte de la palabra, then you must be both a hearer and a doer. tenés que ser entonces un oidor y un hacedor. Listen, men, Escuchen, hombres. this is why I chose this text for this evening. Esta es la razón por la que elegí este pasaje para esta tarde. It's really easy for our people to come to worship service week in and week out. Es muy fácil para nuestra gente que lleguen a un culto semana tras semana And they hear sermon after sermon. y escuchen un sermón tras otro, They sit with us in counseling meeting after counseling meeting. se sienten con nosotros en una reunión de consejería y en otra, And in those moments, they really appreciate the truth. y en esos momentos aprecian la verdad. But we must realize that appreciation of the truth Pero debemos ver que apreciar la verdad is not the same as the application of the no es truth. lo mismo que aplicar la verdad. This is no news to you Esto no es ninguna novedad para vos, because hearing a sermon does not automatically change you. porque escuchar un sermón no te cambia automáticamente. There must be humble submission and yielding to the truth by faith. Tiene que haber una sumisión humilde y una rendición por la fe a ella. And just as we talked about in the previous session, Y tal como lo hablamos en la sesión anterior, there must be repentance that massages the word of God into your muscle. tiene que haber arrepentimiento que masajea la palabra de Dios para que entre en tus músculos. And the flow here in James's argument Y el flujo del argumento de Santiago is if you're going to receive the word implanted, es que si vas a recibir la palabra implantada, and the way you would do that is by becoming doers of the word. la forma como lo haces es volviéndote un hacedor de la palabra. It's not enough to just be hearers of the word. No es suficiente solo ser oidor de la palabra. You must humbly obey. Debes humildemente obedecer. And this is a call of continual obedience. Y este es un llamado a la obediencia continua. Just like it was with repentance, Tal como lo es con el arrepentimiento, that we must continually repent, así que tenemos que arrepentirnos continuamente, we must continually obey, también debemos obedecer continuamente, because disobedience is our natural bent. porque la desobediencia es nuestra inclinación natural. Now, on this particular subject of obedience, Ahora, en este tema particular de obediencia, I want to give you 3 reasons why we must be doers of the word. quiero darte 3 razones por las que tenemos que ser hacedores de la palabra. These are the reasons why careful and diligent soul restoration work is so important. Esta es la razón por la que el trabajo de la restauración del alma es tan importante. And I want to present it just how James presents them. Y lo quiero presentar tal como Santiago lo presenta. He presents them in
a warning way Él lo presenta como una advertencia that if we are not careful to apply the word, de que si no somos cuidadosos en aplicar la palabra, then these are the consequences for our souls. estas van a ser las consecuencias para nuestra alma. And so the reason number one for applying the word and being doers of the word Entonces, la primera razón para aplicar la palabra y ser un hacedor de la palabra is because merely hearing the word es porque solo escuchar la palabra leads to self-deception. lleva al autoengaño. Verse 22 again. De nuevo el versículo 22. But prove yourselves doers of the word Pero sed hacedores de la palabra and not merely hearers who deceive themselves. y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. That's right. There is a self-deceiving influence for those who are merely hearers of the word. Hay una influencia en el al autoengaño para aquellos que solo escuchan la palabra. What would be that deception? ¿Y cuál es ese autoengaño? They're hearing the word of God, Están escuchando la palabra de Dios, so what would they be tempted to do? entonces ¿a qué van a ser tentados? Here's the temptation. Acá va la tentación. They're going to be tempted to assess their maturity by their own standard. Van a ser tentados a asesorar su madurez en base a su propio estándar. They will think hearing the word of God means I'm a mature Christian. Ellos van a pensar que escuchar la palabra de Dios significa que son creyentes maduros. Oh, I meet with the pastor, so I must be spiritually Yo me mature. reúno con el pastor, así que debo ser muy maduro espiritualmente. Look how many sermons I listen to on my phone. Mirá todos los sermones que escuché en mi teléfono. I must be a mature Christian. Debo ser un creyente maduro. One commentator said it this way. Un comentarista dijo lo siguiente: Many still determine their godliness muchos aún determinan su piedad by the quantity of their hearing por la cantidad de lo que escuchan, instead of holy action. en vez de la acción santa. That's right. So this self-deception is self-deception in regards to their own maturity. Entonces, este autoengaño es el autoengaño en relación a su madurez. But what has James been talking about this whole time? Pero ¿de qué ha estado hablando Santiago todo este tiempo? That maturity is not merely by exposure to truth, La madurez no solamente tiene que ver con la exposición a la verdad, but humble obedience. sino con la humildad, la obediencia humilde. This is why Jesus said in Matthew 7:24, Esto es lo que Jesús dijo en Mateo 7:24. everyone who hears these words of mine Todo aquel que escucha estas palabras mías and acts on them y las hace, may be compared to a wise man who built his house on the rock. le compararé a un hombre sabio que construyó su casa en la roca. Mere proximity to the truth is not a guarantee of spiritual maturity, Proximidad a la verdad no es una garantía de madurez espiritual, nor is it a guarantee of spiritual conversion. y tampoco es una garantía de conversión espiritual. As we talked about, Judas Iscariot was very close to the truth. Como hablamos, Judas Iscariote estaba muy cerca de la verdad. He heard the Sermon on the Mount. Él escuchó el sermón del monte. He saw Jesus' miracles. Él vio los milagros de Jesús. He saw his fellow disciples seeking to live in the truth. Él vio a los discípulos que le rodeaban intentando vivir de acuerdo a la verdad. Yet, merely hearing wasn't doing it for him Sin embargo, solo escuchar no hizo nada para él, because he was not humbly yielding to the authority of God's porque word. no se estaba rindiendo humildemente a la autoridad de la palabra de Dios. So that's the first reason why we must massage the souls in our care Así que esta es la razón por la que tenemos que masajear esas almas en nuestro cuidado so that they receive the word implanted. para que ellos reciban la palabra implantada. And here's the second reason. Y esta es la segunda razón. Because merely hearing the word is spiritual wastefulness. Porque solo escuchar la palabra sería un desperdicio espiritual. They must be doers of the word because merely hearing the word makes them spiritually useless. Tienen que hacer lo que escuchan de la palabra, porque solo escucharlas les hace inservibles, inútiles. Look at verse 23 and 24. Mira el versículo 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. The illustration is rather simple but profound. La ilustración es muy simple, pero profunda. This is why the book of James is so loved
all throughout church history. Esta es la razón por la que el libro de Santiago es tan amado a través de la historia de la iglesia. Because of illustrations just like this one. Es por las ilustraciones como estas. Here's a man who looks himself in a mirror. Acá hay un hombre que se mira a él mismo en el espejo. Now, you need to get the image of mirrors that we know today out of your mind. Tenés que sacar la imagen de los espejos que conoces en tu tiempo, ahora. Because modern mirrors were invented in the 14th century. Porque los espejos modernos se inventaron en el 1300. In the first century, mirrors were more like polished bronze. Pero en el primer siglo los espejos eran bronces pulidos. So this is the kind of mirror that would require someone to find the best angle Esa es la clase de espejo que va a requerir que uno busque el mejor ángulo in order to best discern the image of his face on the bronze, para poder discernir mejor la imagen de su rostro en ese bronce, implying that there was some effort that was put into discerning what he looked like. implicando que hay un esfuerzo que se hizo para ver cómo uno se ve. Just like there would be some effort in the people Como habría un esfuerzo en la gente that we're counseling and discipling and preaching to, a quienes les estamos predicando, enseñando o aconsejando, they go out of their way in order to hear the truth, ellos se desvían de sus caminos para poder escuchar la verdad. just like this man who goes through all the effort to see the image and the reflection of his Como face. este hombre que se esforzó para mirar la imagen de su rostro. Yet what happens with this man? Pero ¿qué pasó con este hombre? He walks away Se va and he forgets what he looks like. y se olvida de cómo era. Meaning that reason for looking into the mirror in the first place O sea que la razón para mirarse en ese espejo desde el comienzo was not seriously considered. no era seriamente considerar, This was forgetful neglect. sino que se volvió en un olvidar negligente. Particularly forgetful neglect of self-examination. Y particularmente el olvidar negligente de la autoexaminación. He went through the trouble of finding a mirror. Él hizo el trabajo de buscar un espejo, He looked at himself, él se miró a él mismo, but he didn't examine himself. pero no se examinó a sí mismo. That's the same way sometimes with people who sit under our teaching. Eso mismo pasa con gente que nos escucha enseñarles. So we must exhort them Así que tenemos que exhortarles and come alongside y them tenemos que ponernos a su lado so that they're not just looking upon the Word of God, para que no solamente miren la palabra de Dios, but they're examining themselves in light of the Word of sino God. que se examinen a sí mismos a la luz de la palabra de Dios. And so James says this kind of indifference Y Santiago dice, esta clase de indiferencia is spiritual wastefulness es un desperdicio espiritual, because he has forgotten what kind of person he was. porque él olvida qué clase de persona era. Brothers, this is why sometimes what our people need is not a tool to look for a new passage. Esa es la razón, hermanos, por la que lo que la gente necesita no es solamente una nueva herramienta para ir a otro pasaje. I don't know if this is a term that is understood, but there's a term in American English called silver bullet. No sé si es hay un término acá en Argentina que se parezca a este, pero allá en Estados Unidos usamos un término que es la bala de plata. Essentially, people are sometimes looking for the miraculous cure. Y es esto esencialmente que la gente está buscando esa cura milagrosa. They think, oh, if I come across this one verse, then my problems will go away. O sea, si encontraría ese versículo clave, se irían todos mis problemas. And what they have to realize is they're not applying the truths that they already know. Y lo que tienen que darse cuenta es que no están aplicando las verdades que ya saben. And this is why you've heard me say throughout the conference, Y esta es la razón por la que me has escuchado decir durante la conferencia. spend several weeks, maybe even several months, Pasá algunas semanas y tal vez algunos meses talking about the same passage hablando del mismo pasaje and training them to apply them in their hearts so that they become doers of the word. y entrenándoles para que lo apliquen en su vida, para que se hagan obedientes, hacedores de la palabra, So they do not become dull of hearing, as Hebrews 4 says. para que no se vuelvan endurecidos en su oír, como dice Hebreos. Now, the third reason why it's important that we develop a habit of self-examination Ahora, la tercera razón por la que debemos desarrollar un hábito para autoexaminarnos is a positive encouragement. es un aliento positivo. And that is this. Y es este. It's because blessedness awaits those who are effectual doers of the word. Es porque la bendición aguarda a aquellos
que de forma efectiva son hacedores de la palabra. Look at verse 25. Mira el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Notice there's a contrast in the beginning of verse 25. Mira, hay un contraste al final del versículo 25, But one who looks. en el comienzo, perdón. Mas el que mira. This is a contrast between this person and the forgetful hearer. El contraste es entre esta persona y el oidor olvidadizo. In other words, the problem with mere hearers O sea, el problema de estos que solo escuchan is that they do not access the word of God with es self-examination. que ellos no entran a la palabra de Dios con una actitud de examinarse a sí mismos. There's not the hard work of meditation in their O lives. sea, no está el trabajo arduo de la meditación en sus vidas. In fact, we know this because the verb for look in verse 25 Y lo sabemos porque el verbo para mirar en el versículo 25 is totally different verb than the verb that is found in verse 23 and 24. es un verbo totalmente distinto que el que aparece en el versículo 23 y 24. It's the idea of looking intently at something. Es la idea de mirar intensamente algo. It's to focus one's eyes and attention into one idea. Es enfocar la atención de alguien en una sola idea. This is the same verb that is used used to describe Peter and Mary at Jesus' empty tomb. Este es el mismo verbo que se usa para describir a Pedro cuando entró a la tumba vacía. There was eagerness in their heart to see if the tomb would be empty. Había ansiedad y deseo en su corazón por ver si esa tumba estaba realmente vacía. And Peter in 1 Peter describes angels looking intently. Y Pedro, en primera de Pedro, habla de ángeles que miran atentamente. And what are the angels looking intently at? ¿Y a qué están mirando los ángeles atentamente? Salvation of sinners. A la salvación de los pecadores. Because angels will never experience the redeeming grace of God. Porque los pecadores nunca van a experimentar la gracia redentora de Dios. They're either holy or Los fallen. ángeles, perdón. Ellos son o santos o caídos. So they eagerly look intently with desire and eagerness Así que esos ángeles están mirando con mucha atención a lo que está pasando con la obra de Dios, of how it is that the people of God respond to God's redeeming grace. viendo cómo el pueblo de Dios está respondiendo a la gracia redentora de Dios. All that to say, this is a laser, undistracted focus. De otra manera podemos decirlo, este enfoque es un enfoque como de un láser que no se distrae. He's looking at the perfect law, at the law of liberty. Él mira atentamente la ley de la libertad. This is describing the word of God. Eso describe la palabra de Dios. I mean, the whole context is concluding that this is describing the word of truth. Todo el contexto describe que esto está apuntando a esta palabra de verdad. Verse 21, the word implanted. El versículo 21, la palabra implantada. Verse 18, word of truth. Versículo 18, la palabra de verdad. Verse 22, doers of the word. Versículo 22, hacedores de la palabra. Verse 20, hearer of the word. Versículo 20, los oidor de la palabra. So here, the perfect law, the law of liberty, Así que acá la perfecta ley, la ley de la libertad, is the same as describing the word of God. es sinónimo de estar describiendo la palabra de Dios. So then why does James call it the perfect law? ¿Por qué es que Santiago acá la llama la perfecta ley? Because it's the perfect law which is of the liberty. Es porque es la perfecta ley de la libertad, It is being contrasted to our imperfect que hearts. se contrasta con nuestros corazones imperfectos. You could think of it this way. Podemos pensarlo de esta manera. If we exert ourselves by humble faith in meditating on the word of God, Si nosotros nos movemos a nosotros mismos a meditar en la palabra de Dios humildemente, we will see more clearly the neediness and the imperfections of our soul. vamos a ver con más claridad cuán necesitada e imperfecta es nuestra alma. Meaning that we show people the word of God, O sea que vamos a mostrarle a la gente la palabra de Dios, the perfect law which is of the liberty, la ley perfecta, la ley de la libertad, and that is the instrument that God uses to show sinners that they're imperfect, lo cual va a ser el instrumento para mostrarle al pecador que son imperfectos, that they're needy,
que están necesitados, They're enslaved to their passions and sins. están esclavizados a sus pasiones y deseos. And it's of the liberty because it's the only source that grants them true freedom. Pero es de la libertad porque es la única fuente que puede otorgar verdadera libertad. This is why Jesus says, the truth will set you free. Por eso es que Jesús dijo, es la verdad que les va a hacer libres. And notice how James concludes. Y mira cómo concluye Santiago. The one who abides by it, meaning the one who continues to live in the Word of El God, que permanece en ella, o sea, el que continúa viviendo en la palabra de Dios, he will be blessed in what he does. este será bienaventurado en lo que hace. That's right. Es así. When we recalibrate our thinking and our living Cuando recalibramos nuestro pensamiento y nuestra conducta according to the Word of God, de acuerdo a la palabra de Dios, the source of our authority, la fuente de nuestra autoridad, the source of our sufficiency in preaching and counseling, la fuente de nuestra suficiencia y predicación y consejería, when all those things are found in the Word of God, cuando todas esas cosas se hallan en la palabra de Dios, James says that's the blessed life. Santiago dice, esa es la vida bendita. Now, I know what people mean when they say I'm blessed after some physical blessing that they receive. Entiendo cuando a lo que se refiere una persona que dice Dios me bendijo y está refiriéndose a Dios dando alguna bendición física, Because God is the giver of all good things. porque Dios es el que nos da todas las cosas. But when we study the scriptures, Pero cuando estudiamos las escrituras, this language of blessedness este lenguaje de bendición is talking about a transcendent reality, está hablando de una realidad trascendente. meaning that the greatest blessing that you could have as a Christian O sea, quiere decir que la bendición más grande que vos podés tener como cristiano is a life of obedience. es una vida de obediencia. That's where your joy is found. Ahí es donde se encuentra tu gozo. That's where your fulfillment is found. Ahí es donde se encuentra tu satisfacción. All other ground is sinking sand. Todo otro terreno es solo arenas movedizas. Solomon writes in Ecclesiastes Salomón escribe en Eclesiastés that I've done all these experiments pursuing the things of the world, que he hecho todos estos experimentos buscando las cosas de este mundo and they're havel. y me fallaron. They're just mere breath. Es solo un aliento y nada más. It's empty, it's vain. Es vacío, es vano. But true blessedness Pero la bendición real is fearing God es temer a Dios and keeping His y commandments. guardar sus mandamientos. So when we talk about the restoration of souls, Así que cuando hablamos de la restauración del alma, it is the work of recalibration es ese trabajo de recalibración, so that we appropriately think about blessedness en donde pensamos correctamente de lo que es la bendición in relation to our obedience. en relación a nuestra obediencia. This is what Jesus says in Luke 11, Esto es lo que Jesús dice en Lucas 11. because he was doing miracles and he was in the midst of his ministry, Él estaba haciendo milagros en medio de su ministerio and someone in the crowd says this: y alguien en la multitud dijo lo siguiente: Blessed is the womb that bore you. bendito el vientre que te concibió. And you know his response, right? Y te acordás de su respuesta, ¿no? Blessed rather Más bien, benditos are those who hear the word of God los que escuchan la palabra de Dios and obey it. y la obedecen. Brothers, imagine the gospel influence that the Lord would be gracious to grant us Hermanos, imagínense la influencia para el Evangelio que el Señor nos daría en su gracia. when there is a culture in our churches Cuando haya una cultura en nuestras iglesias of not just hearing the word of God, de no solo escuchar las palabras de Dios, but become doers of the word of God. sino volverse hacedores de la palabra de Dios. And just remember, this is a letter written to suffering Christians. Y acordate, esta es una carta escrita a creyentes que sufren. And trials and persecutions are coming for us. Y vienen las pruebas y las persecuciones hacia nosotros también. And in those times, we're going to have to turn back to passages like Y en this esos momentos tenemos que volvernos a pasajes como este to be reminded that blessedness comes from our y obedience. recordar que la bendición viene de nuestra obediencia. Because there is no way we can have a blessed life Porque no hay forma de que vivamos una vida bendita apart from the Word of God. aparte de la palabra de Dios. What an encouragement to us. ¿Qué aliento es esto para nosotros? So keep pressing on in your labor. Así que sigan esforzándose en su trabajo.
in the ministry of the word. en el ministerio de la palabra. Let's pray. Oremos. Father, our hearts are filled. Padre, nuestros corazones están llenos. We're overwhelmed by your kindness in what you have given us in your word. Nuestros corazones rebalsan por tu bondad en lo que nos has dado en tu palabra. Scripture rightly says that we were hard-hearted, Las escrituras realmente tienen razón cuando dicen que nuestro corazón era duro. there was judicial blindness in our eyes, Había una ceguera en nuestro corazón y en nuestros ojos. so that we were like this man who looked at a mirror Y éramos como este hombre que se miraba al espejo and forgot what he looked like. y se olvidaba cómo se veía. And yet, by your kind grace in our lives, Pero por tu tierna y bondadosa gracia en nuestras vidas, after a study like this, we long to be effectual doers of the word. después de un estudio así, deseamos ser hacedores de la palabra. This means that it all begins with receiving the word implanted. Eso significa recibir la palabra implantada. So, Lord, give us humility. Así que, Señor, danos humildad. Lord, we need to be humble in receiving your word Señor, necesitamos ser humildes al recibir tu palabra, so that we could be the kind of instrument that would be helpful in serving others. para que podamos ser la clase de instrumentos que puedan ser útiles para servir a otros. So, thank you for recalibrating us this week Así que gracias por recalibrarnos esta semana about the authority of the word of God en cuanto a la autoridad de la palabra de Dios and the sufficiency of it. y la suficiencia de ella. May you continue to cement these convictions Que continúes cementando estas convicciones so that when we go from here, para que al salir de aquí we can help and bless others podamos ayudar y bendecir a otros, to realize the truly blessed life para entender de que la vida realmente bendita is a life that is submitted to your word. es una vida sujeta a tu palabra. May you help us in this endeavor Que nos ayudes en esta tarea for the glory of Christ, in whose name we pray. para la gloria de Cristo, en el nombre de quien oramos. Amen. Amén. Thank you.